Hola, hoy vamos a compartir la vida de San Andrés Bessette, un santo canadiense que está directamente vinculado a San José. Él nació en 1845 cerca de Montreal. Era un niño débil que pudo subsistir gracias a los cuidados permanentes de su mamá. Su padre eran personas muy sencillas, desprovistas de bienes terrenales, pero ricos en virtudes. El señor, el papá, era un carpintero que trabajaba denodadamente y tuvo un accidente, se le cayó un árbol mientras hacía sus quehaceres y murió. Y dejó a su esposa con 10 hijos, imagínense. Vivían en una vivienda muy precaria, pero los hermanos de ella lo ayudaron para que pueda educar a sus hijos en la vida ordinaria, ¿no? Aunque en un primer momento ella estaba abatida y empieza a desalentarse, recibe la ayuda necesaria para desarrollar esa tarea tan abnegada que hizo y amorosa como mamá. Con dulzura, con fe, le habla a sus hijos de Jesús, de José y de María. El niño tiene 12 años cuando fallece su madre, agotada de vigilias y de fatigas y con una gran tuberculosis. Alfredo entonces recibido, así le llamaban de niño, el nombre de pila, por sus tíos, que enseguida lo consideran como su propio hijo. Él por su parte demuestra su agradecimiento mediante una actitud de obediencia y afecto. El sacerdote del lugar, acuérdense de esto, el párroco, se percata de su pureza de sentimientos y de su caridad tan poco común. Le toma afecto y le prepara cuidadosamente para la primera comunión, enseñándole a invocar a San José, patrono de Canadá. Desde niño. El matrimonio Nadeau, los tíos de él, eran pobres. Entonces, Alfredo se pone a trabajar en casa de un zapatero, después se pone al servicio de un agricultor, se enferma del estómago que lo va a tener que sobrellevar toda la vida y empieza en ese lugar a levantarse muy temprano para hacer el Vía Crucis y orar durante largo rato, rezar el rosario varias veces al día y conversar a menudo con San José, confiándole sus trabajos, sus penas y sus alegrías, y se entrega a la penitencia, ya desde niño. Muere el tío y es aceptado como aprendiz en la casa de un herrero. Siguen los oficios. Pero no continúa ahí por mucho tiempo, sino que a los 20 años se traslada a Estados Unidos y encuentra un trabajo en un taller de hilado. Después se ubica, porque era muy insalubre ese ambiente, y trata de buscar un lugar al aire libre, y ahí se va a un campo, a una granja, a trabajar. Bien. Fíjense, está en Estados Unidos y este sacerdote que lo quería tanto le escribe para que él entre a la vida religiosa. Y él se queda asombrado. ¿Cómo? ¿Me voy a entrar a la vida religiosa? Yo estoy en Estados Unidos, estoy trabajando. Y durante 6 meses le reza a San José para que él lo ilumine. 6 meses pidiéndole a San José. Finalmente, un domingo de diciembre, regresa a su país natal y va directamente al sacerdote, que era anciano, que lo recibe con los brazos abiertos y le dice: ¿lo pensaste bien, Alfredo? Señor cura, está decidido, seré religioso. Y ambos dirigen una fervorosa plegaria de agradecimiento a San José. Vieron que las gracias también se comunican, la devoción, el amor y la fe a la Virgen Santísima, a los santos. Importante esto, ¿eh? En 1870, Alfredo se dirige al noviciado de la Congregación de la Santa Cruz de Montreal.
Es recibido con gran bondad por el Padre Superior, a quien el Padre Provencal, su párroco, había escrito en estos términos: le envío un santo para su comunidad. Al estar familiarizado con todo tipo de trabajos, el joven cumple de buen agrado las diferentes tareas que se le encomiendan, en unión con Jesús de Nazaret y bajo la mirada de San José. Y toma el hábito religioso con el nombre de hermano Andrés, en memoria del padre Andrés Provencal, su párroco. El nuevo hermano es nombrado portero de la universidad que se encuentra junto al noviciado. Pero su salud se muestra tan precaria que sus superiores hablan de no admitirlo a la profesión religiosa. Un día, el obispo visita el colegio y el hermano Andrés se arroja a sus pies para suplicarle que interceda para que le permitan profesar los votos. De nuevo, vieron que los votos se renuevan cada año al principio, una vez al año, y luego se hace la profesión perpetua. Y en ese momento le revela con sencillez su deseo de servir a Dios y a sus hermanos en tareas oscuras, y le habla de su especial devoción a San José, en honor de quien le gustaría construir un santuario en lo alto de la colina. El prelado, que acaricia también en secreto la posibilidad de edificar una iglesia monumental para San José, responde con bondad: no temas, serás admitido a la profesión. De ese modo, ante la sorpresa de sus hermanos de religión, que lo consideran un simple, hace profesión el 28 de diciembre de 1871. Una vez admitido oficialmente en la congregación, el hermano Andrés continúa sirviendo como portero. Al final de su vida dirá con humor: al acabar el noviciado, los superiores me dejaron en la puerta para siempre. Allí me quedé 40 años sin irme. La mayor parte de sus jornadas las pasaba en la portería estrecha, con una mesa, algunas sillas y un banco como único mobiliario. Siempre estaba allí atento a las necesidades de todos, sonriente y servicial. Pero su tarea no resultó fácil. Están llamando a la puerta continuamente y el hermano recibe a los visitantes, los acompaña hasta el locutorio, corre luego a buscar al religioso o al alumno correspondiente. A veces le tratan con aspereza, pues el religioso al que buscan no está disponible, y en ocasiones la visita se va dando un portazo. Estos disgustos le producen a veces impaciencias, de las que se arrepiente enseguida amargamente. Durante la noche, cuando cesa el ajetreo, se dedica al penoso trabajo de mantenimiento del suelo, de los locutorios y de los pasillos. Hasta bien tarde está arrodillado, lavando, encerando, sacando brillo a la luz de una vela. Una vez terminado el trabajo, se cuela en la capilla y cae de rodillas ante la estatua de San José, y después, delante del altar, se entrega a una extensa plegaria cada noche. Hermano Andrés ejerce estas tareas de lavandería, así como de enfermero y peluquero, los trabajos más simples en una comunidad. Y además tiene tiempo de conversar amistosamente con los alumnos, ayudándoles en su vida espiritual. Cuando alguna vez consigue que le sustituyan en la portería, su mayor alegría consiste en trepar entre las zarzas hacia la colina, donde en medio de una profunda oración se entrega en lo más hondo de su corazón a un diálogo secreto con San José. Después de bajar, reanuda su trabajo con gran fidelidad a su deber de Estado, como si nada pasó. Su humildad consiste en aceptar estar donde Dios lo ha ubicado, cumpliendo con su banal tarea a imitación de San José. Aquí San José llevó una vida, ustedes saben, una vida de lo más ordinario. San José, el gran patriarca.
pero en el cielo consigue gracias abundantes para quienes confiamos en Él. Después de unos 15 años de vida religiosa, oscura y laboriosa, hermano Andrés recibe del Padre putativo de Jesús la gracia de hacer milagros. Por eso iban multitudes a verlo. La divina sabiduría se complace de ese modo en dejar constancia de una parte de su poder a un instrumento humilde y dócil, para el mayor beneficio de los hombres. Consciente de su debilidad, lejos de vanagloriarse del don recibido, repite sin cesar que no es signo el agente de San José, solo eso, que no es sino el agente de San José, un instrumento, mejor dicho, decimos habitualmente. Nada más. Lo que yo pueda hacer de prodigioso, asegura, es un simple favor que Dios concede para que el mundo abra los ojos. Pero por desgracia, el mundo permanece ciego, dice él. Una noche, mientras se encuentra junto a un alumno enfermo de difteria, hermano Andrés recibe una inspiración, sin hacer ruido, baja hasta la capilla, toma una medalla de San José y vuelve a subir. Hermano, ¿por qué me has dejado solo? Estoy sufriendo mucho. Ya no vas a sufrir más, contesta el religioso, mientras se pone a frotar con la medalla el cuello del joven, a la vez que reza a San José. Después el enfermo se adormece. Al alba se despierta y exclama: «Hermano, estoy curado». Efectivamente, durante la mañana se dan cuenta de que no queda rastro de la enfermedad. Algún tiempo después, hermano Andrés visita al procurador del colegio, quien le dice: «Hace ya un mes tengo una herida en la pierna que no consigue curarse. La llaga tiene mal aspecto y estoy preocupado al pensar en todo el trabajo que me queda hacer en el despacho. Haga una novena al Padre adoptivo del Divino Maestro. Solo 9 días nos separan de su festividad. O sea, estamos hablando de marzo. O sea que espera usted un milagro. Pues claro, le responde. Llegado el día de San José, la llaga ha desaparecido por completo. Ante el asombro de todos, el procurador baja a la capilla, seguramente a agradecer. La noticia de los primeros milagros de hermano Andrés se difunden por toda la ciudad y los enfermos empiezan a acudir con la esperanza de ser curados. La afluencia alcanza enseguida tales dimensiones que el superior se conmueve y le asigna un local abandonado y miserable para que pueda recibirlos. Pero deseoso de que esa acogida de enfermos cese, acude a hablar con el obispo de Montreal. El prelado le pregunta: si le dijera a hermano Andrés que dejara de recibir a los enfermos, ¿cree que lo haría? Desde luego. Entonces déjelo actuar. Ahí el obispo le hizo una prueba. Si él era humilde y era obediente, esa obra la dejaba en manos de Dios y así fue. Si la obra que está llevando a cabo procede de Dios, seguirá progresando. En caso contrario, ella misma se desmoronará. Así pues, el desfile de enfermos continúa. Si bien cura los cuerpos, el hermano pone cuidado sobre todo en la salvación de las almas. Esto es muy importante porque hay gente que tiene el don de sanación, pero no evangeliza, no le interesa la salvación de esa persona, solo que se cure, y eso no es integral. Necesitamos, definitiva, la salvación. Y los milagros son para darle gloria a Dios y crecer en la fe. A un enfermo que acude al verlo le dice: si quiere que San José le cure, abandone a la mujer con quien vive en fornicación y vuelva a visitarme. Y a otro le dice: vaya a confesarse
y empiece una novena a San José. ¿A confesarme? Sí, hace 20 años que no lo hago. Le prometo que me confesaré. Y la curación se produjo enseguida. A pesar de los dones extraordinarios de su buen humor habitual, posee un temperamento nervioso e irascible, hermano Andrés. En ocasión, se deja llevar por los arrebatos y despide a los visitantes con frases desconsideradas o con comentarios ásperos, sobre todo si lo tratan como un santo o en sus relaciones con enfermos y religiosos o de malas costumbres. Una tarde alguien le comenta: San José está sordo ante nuestras plegarias. Al menos usted nos concede todo tipo de favores. ¿Cómo se atreve a pronunciar palabras tan ofensivas hacia San José? Replica con gran disgusto y en medio de los excesos de su indignación desaparece del lugar y se va a acostar. Consciente de sus imperfecciones, acostumbra a pedir a sus amigos: recen por mi conversión. En efecto, los santos deben luchar sin descanso contra las imperfecciones de su naturaleza, y es precisamente esa lucha en todo momento lo que caracteriza su camino de santidad. No se dejan vencer por las imperfecciones, los errores o hasta los pecados. Luchan, no se dejan vencer por el desaliento o los malestares cotidianos. En 1908 vive permanentemente en el oratorio, instalado en lo alto de la capilla, donde le han acondicionado una habitación y un pequeño despacho. Allí recibe toda clase de personas, incluso a altos dignatarios de la Iglesia que acuden a pedir su intercesión. No tengo poder alguno, les dice el humilde hermano. Nada de lo que hago en las curaciones procede de mí, sino que todo viene de San José, que consigue esas gracias excepcionales de Dios. Soy únicamente un vil instrumento del que se sirve el patrono de la Iglesia para realizar prodigios, para suscitar conversiones y progresos en la perfección cristiana. Más que las curaciones, lo que le importa es la repercusión espiritual de los milagros. Y eso es lo importante. Cómo la persona crece espiritualmente, crece en las gracias de Dios y se acerca más a recibir en fe lo que Dios quiera. Todos los días está al acecho para arrancarle pecadores al demonio, pero éste no se priva en absoluto de hacerle notar su presencia, turbándolo en más de una ocasión mediante ruidos de vajilla rota. Escuchaba como platos rotos y otras manifestaciones. Y también a veces se lo oye cuando está solo en su habitación expresándose con vehemencia contra un personaje misterioso, la presencia espiritual del maligno. Las curaciones se multiplican y hermano Andrés solamente exige a quienes se acercan a él una enorme confianza en Dios y una total sumisión a su voluntad. Y déjenme decirles, no todos los enfermos se sanaron, no todos recibieron la gracia de milagros o de bendiciones extraordinarias que ellos esperaban, pero sí, al encontrarse con el hermano Andrés, se acercaban más a Dios y a lo mejor se convirtieron, y para eso están los santos. Ese excepcional anciano de casi 90 años sorprende por la juventud de su corazón. Nos imaginamos la fe cristiana como algo muy viejo, afirma, pero se trata de un error. Es completamente joven. En efecto, para Dios y por tanto para nuestro Señor Jesucristo, todo está presente. Esa verdad influye profundamente en la oración y en la contemplación de Él. Según la recomendación de San Ignacio de Loyola, en la contemplación de sus ejercicios espirituales,
Él se imaginaba las escenas de la vida de Jesús como si fueran allí en realidad. De ese modo, cuando pasa su Vía Crucis, lo que ocurre con frecuencia, sigue a Cristo como si asistiera personalmente a la pasión, convencido de que sus arrebatos de amor alivian verdaderamente los sufrimientos del Salvador. ¿De dónde se sostenía el hermano? Del Vía Crucis, de las contemplaciones, de largas oraciones, de los sacramentos. Si no, imposible hacer una tarea tan magna. Ocurre de igual modo cuando habla con San José, imaginando que trabaja junto a él en el taller de Nazaret. Usar la imaginación es muy importante en la vida de fe. O cerca de la Santísima Virgen. Esas contemplaciones vivientes aumentan su amor a Dios y su caridad para el prójimo. Eso quiere decir que era real su oración y su vida de fe. Si las personas amaran al Señor, nunca pecarían y todo sería perfecto si amaran al Señor como Él las ama. Ahí está el broche de oro del hermano. Si nosotros nos dejáramos amar y creyéramos en el amor de Dios y amaríamos al prójimo, ahí está todo. Él fallece un día como hoy, miércoles 6 de enero de 1937. Entrega su alma a Dios y entra directamente a la vida eterna. La noticia se difunde enseguida por Canadá y Norteamérica, llegando a todas partes testimonios de simpatía. Aquel humilde hermano Andrés conoce un verdadero triunfo, pálido reflejo no solo de la gloria del cielo, donde junto a San José intercede poderosamente por la iglesia y por cada uno de los fieles, sino que ya vivió anticipo de la gloria en todas las tareas que iba realizando. San José, en efecto, es el protector de la Santa Iglesia. Resulta lógico y necesario, decía Juan Pablo II, el 19 de marzo de 1993, que aquel a quien el Padre Eterno confía a su Hijo, extienda igualmente su protección sobre el cuerpo de Cristo, que según la enseñanza del apóstol Pablo es la Iglesia. Hoy en día, la comunidad de los creyentes, diseminada por todo el mundo, pone su confianza en San José y encomienda su poderoso patrocinio, sus necesidades, en el difícil momento actual de la historia. Aprendamos de San José y de San Andrés el amor por la oración. La confianza del hermano Andrés en la virtud de la oración, ¿acaso no es una de las indicaciones más preciadas para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, que intentan resolver sus problemas sin tener en cuenta a Dios? Preguntaba el Papa cuando fue la beatificación del hermano Andrés. Que éste obtenga para nosotros la gracia de rezar con amor y confiar todos los días nuestra vida. San José ruega por nosotros. Nos vemos el próximo miércoles.